Vamos a hablar ahora de lo que es la descomposición factorial. Y para nosotros la descomposición factorial es expresar un número como producto de números primos. Es decir, como una multiplicación de varios números primos. ¿Cómo hacemos eso? Por ejemplo, vamos a ver la descomposición del 24. Vamos a escribir que vamos a descomponer el 24. Para ello lo que vamos a hacer es ir dividiendo continuamente 24 y los resultados de la división entre números primos, siguiendo aquellos criterios de divisibilidad que teníamos. Es decir, primero ponemos el 24, hacemos una barra vertical y ahora ponemos aquí a la derecha entre qué número podemos dividir 24. De inicio vamos a hacerlo por orden, de número menor a mayor de los que habíamos visto en el criterio de divisibilidad. ¿24 es divisible entre 2? Sí, porque acaba en una cifra par. Por tanto, aquí escribimos que podemos dividir entre 2 y el resultado lo escribimos aquí abajo del 24. 24 entre 2, 12. Ahora, 12, volvemos a mirar entre qué podemos dividir. Podemos mirar otra vez el criterio del 2. ¿Es divisible entre 2? Sí, porque acaba en un número par. Por tanto, volvemos a escribir que lo dividimos entre 2 y nos da el 6. De la misma manera, como 6 es par, lo podemos dividir entre 2 y nos da 3. Ahora, 3, fijaos que no lo podemos ya dividir entre 2, pero entre 3 sí. Y nos queda el 1. Cuando hemos llegado a que el cociente de la división es 1, hemos acabado con esa descomposición. Fijaos que al dividir, dividimos entre números primos. Es decir, tenemos que ver si podemos dividir entre 2, 3, 5, 7, 11, cualquier número primo de los que hemos visto. Está claro que yo, por ejemplo, 24 lo puedo dividir entre 4 y directamente me daría el 6. Pero 4 no es un número primo, ¿vale? 4 es un número compuesto, ya que lo podemos escribir como 2 por 2, como un producto de dos números que no eran el mismo y la unidad. ¿Vale? En esta columna de aquí vamos a ponerlo que tienen que ser primos, obligatoriamente. Por tanto, una vez que ya tenemos esta descomposición hecha, hemos llegado aquí al 1, ¿qué podemos escribir? Que 24 es igual, y ahora hacemos el producto de todos ellos. Ahora podríamos poner 2 por 2 por 2 por 3. Pero ya sabemos que 2 por 2 por 2 lo podemos escribir como una potencia que sería 2 al cubo, ¿vale? El 2 está multiplicándose por sí mismo y lo tenemos 3 veces. Por tanto, escribimos 2 al cubo por el 3 que nos quedaba por poner. ¿Vale? Pues 24 es 2 al cubo por 3. Y esto ya sería la descomposición factorial de 24. Importante que lo escribamos siempre que podamos con potencias, ¿vale? Porque lo necesitaremos más adelante, tenerlo en esta forma. Es decir, yo escribir 24 igual a 2 por 2 por 2 por 3 no estaría mal como descomposición factorial, pero después necesitaremos que esa multiplicación del 2 consigo mismo lo tengamos como una potencia. Vale, esto sería un ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo si queremos
descomponer un número más grande. Por ejemplo, el 111. Igual que antes, ponemos 111 y una barra vertical. Miramos los criterios. ¿Entre qué números primos podemos dividir? Entre 2 no podemos dividir porque el número no acaba en una cifra par. Entre 3 tenemos que ver si todas las cifras suman un múltiplo de 3. Y en este caso sí. 1 más 1 más 1 es igual a 3. Como 3 es un múltiplo de 3, este número lo puedo dividir entre 3. Hacemos la división y nos queda 37. Ahora, si miramos aquella lista de los números primos, resulta que 37 es primo. De ahí la importancia que le he dado yo en el vídeo anterior a que nos aprendamos cuáles son los números primos entre el 1 y el 100. Porque si yo no recuerdo o no veo fácilmente que el 37 es primo, voy a tardar bastante en descubrirlo. Ahora, como 37 es primo, solamente lo puedo dividir entre sí mismo. El cociente es 1 y acabamos. Por tanto, tenemos que 111 lo puedo escribir como 3 por 37. ¿Vale? Y esta es su descomposición factorial. Lo hemos escrito como multiplicación de números primos. Los dos números que hemos probado eran números compuestos, eran números que sabemos que podemos escribir como multiplicación de otros números. ¿Qué ocurre si yo quiero hacer la descomposición, por ejemplo, de 29, que es un número primo? Si yo quisiera hacer la descomposición de 29, 29 solo se puede dividir entre sí mismo porque es un número primo. Y esto nos diría simplemente que 29 se escribe como 29 por 1 o simplemente 29. ¿Vale? Con los números primos no podemos hacer nada más. ¿Vale? Pero con los compuestos, esa es la forma de encontrar su descomposición factorial. ¿Vale? Repasamos. Importante que el producto sea de números primos, no números compuestos. En esta columna escribimos todos aquellos números primos que yo puedo ir escribiendo como divisores de cada uno de los resultados de cada una de las divisiones. ¿Vale? Yo no puedo dividir aquí, o en el caso anterior del 24, yo no podía dividir entre 4, aunque podía, entre 6, aunque podemos, entre 8. Son números que son divisores de 24, pero no son números primos, por tanto no los podíamos escribir en esta columna de aquí. Vale, pues hasta aquí lo que es la descomposición factorial. A partir de ahora, los vídeos que nos quedan de esta unidad, utilizaremos esta descomposición para hallar divisores y múltiplos en común. Saludos.